Esta mañana We will open the Bible a la epístola de los Hebreos, capítulo número 10, in Acts 10, y leeremos los versículos 19 y 20. and we will read the verse 19 and 20. Hebreos 10, versos 19 y 20. Acts 10, verse 19 and 20. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que están en este lugar We will bless in your life in this morning. y saludamos a todos los hermanos en las demás naciones que también nos siguen a través de la página de Evangelización Mundial Guatemala. And hi for all the brothers that sent us in the World Evangelization page. He estado explicando en los domingos anteriores acerca del problema espiritual. I have revealed the spiritual problems, Y este es un problema que tienen todas las personas. and it is a problem that all the people have. Y no importa en dónde se encuentren, ese es un problema que está en todo el mundo. It doesn't matter where they live, is in all the world. Y ese problema que es espiritual en su origen, And the problem that its origin is spiritual, se metió a la vida del ser humano entered to the life of the human being y terminó afectando todas las áreas de su vida sobre la tierra. and affects all the areas in the earth. Así vemos que la familia sigue sufriendo hasta el día de hoy. So families continues to suffer until La gente sufre de problemas económicos también. the economic problems too. Y la gente todavía se sigue enfermando y sigue muriendo hasta el día de hoy. And people have illness, sickness, and they will die until today. Podemos ver entonces que en la vida de las personas hay cosas que no van a parar. So in the life of the person that never stop, Este problema espiritual that problem is spiritual, es que las personas están separadas de Dios. is that they are separate from God. Y esto hace que le vengan todos los problemas de la vida. And the others problem of the life come them. Pero para esto Dios dejó una respuesta. But for that, God gives an answer. Dios ya dio una solución. God said an answer. Dios dejó la buena noticia. That is the good news. Y de esa buena noticia le quiero hablar esta mañana. I will talk in this morning. Diga al que tiene a su lado, hay una buena noticia. It's just a good news. Amén. Amen. Por eso Hebreos 10, 19 y 20 dicen: So Acts 10, 19, 20 said, así que, amados hermanos, dear man, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo we get over understand and get out without his donation por causa de la sangre de Jesús, for cause of the blood of God, por su muerte. for their death. Jesús abrió un nuevo camino, Jesus opened a new path, un camino que da vida and a path that gives life a través de la cortina al lugar santísimo. toward the center of the Holy. Vamos a orar. We will pray. Padre, te doy gracias Thanks God, y pido que esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe and please that your Holy directs us a la revelación de que Jesús es el Cristo, to the revelation that Jesus is el evangelio que tú has dejado en toda tu the palabra. gospel that you gave us in all the whole Bible. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos Please God, help us. y que podamos profundamente entender qué significa que Jesús es el And Cristo. we will admit that deeply that Jesus is the Christ. Señor, abre nuestro entendimiento Please open our mind, y que tu palabra entre hasta lo profundo de nuestro ser and that your word enter to the all in our soul, y que cobremos vida a través de esta palabra. and we will raise up with this word. En el nombre de Jesús el Cristo, oramos todo. Amén. Jesus, we will pray all amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo entonces? What does it mean that Jesus is the Christ? Nosotros hemos conocido, según la Biblia, que Jesús es el Cristo. We will know that Jesus is the Christ. through Y esto significa que Él vino a cumplir los oficios del ungido de Dios. That means that you fulfill the office of Jesus El Christ, oficio de rey, sacerdote y profeta. the office of king, prophet, and priest. Y en realidad Él es el verdadero profeta de Dios. Really, he is the real prophet of God, Y es la respuesta que Dios ha dado en su palabra. and is the answer that God gives in his Por word. eso decimos que Jesús es el Cristo, So we will say that Jesus is the Christ, el profeta de the Dios. prophet of God.
Hoy se han levantado muchos profetas Today we will raise many prophets y andan profetizando a los creyentes. and prophet for the believers. Y yo sé que de entre ustedes hay algunos que les gusta esto, You liked it, pero de verdad me dan pena. but it is worry. De verdad me dan mucha pena. I am worried. Les soy sincero. I will censor it Porque ustedes deben volver a la palabra profética más segura. because you will return to the true prophet word. Y la palabra profética más segura está en la Biblia. It's in the Bible. Y la profecía más grande de toda la Biblia The great prophet in the whole Bible es acerca del Mesías Cristo. about Messiah Christ. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. The gospel Esta es la respuesta de Dios al ser humano. for God, for the human being. Quiero explicar entonces I will explain qué significa que Jesús el Cristo sea el verdadero profeta de Dios. what does it mean that Jesus Christ is the real prophet of God. En principio el ser humano quedó separado de Dios. In the beginning, the human being was separated from God. Así que la vida del ser humano es una vida que está separada de Dios. So the life of the human being is separated from God. Tal vez usted tenga una idea de esto. Maybe you have an idea about that. Si usted alguna vez se ha perdido en algún lugar So maybe you have even been lost somewhere, o se ha desubicado del lugar donde se encuentra, or you're not sure where you are. usted sabe que esto no es nada agradable. Isn't pleasant, right? Pero imagínese But imagine si perdemos el camino en la vida. that if we lost the path of our life, Imagínese que no sabemos a dónde ir en la vida. imagine that we don't know where we will go. Génesis 3 explica esto en la vida de las personas. Genesis 3 explains that. El ser humano que fue creado con la bendición de Dios The human man was created with the blessing of God, perdió el camino a Dios. lost the way to return, Perdió a Dios. lost God, Lo perdió todo. lost everything. El profeta Jeremías, hablando de este problema, dice The prophet Jeremiah en Jeremías capítulo 2 y versículo 13, in chapter 2, verse mi 13. pueblo ha cometido dos maldades. For my people have done two evil things. Me ha abandonado a mí, They abandoned men, la fuente de agua viva, the fountain of living water, y ha cavado para sí cisternas rotas and they built themselves que jamás pueden retener el agua. that they can't hold no water at all. El pueblo de Israel se había extraviado del camino de The Dios people of Israel can found for the way, y querían con sus propios esfuerzos estar con Dios. and they want to, with their effort, to stay with God. Pero todo esto no les servía. But everything it can solve. Querían tener agua fresca, They need a living water, pero habían abandonado a la fuente del agua viva. but they abandoned the fountain of living water. Y entonces, ¿cómo es una vida que se olvidó de Dios? So what is the life about without God? ¿Cómo es una persona que What is the people that lost God? El primer libro de Samuel en su capítulo 12 y verso 9 dice In 1 Samuel 12:9 said, que los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. but the people soon forget about their Lord, their God. Entonces dice que Dios mismo He los entregó a Sísara, handed them over Sisera, el comandante del ejército de Azor, the commandant of Assur, y army, también a los filisteos and also the Philistines y al rey de Moab, and the king of Moab, quienes eran sus enemigos. who had enemies. Dios mismo los entregó a sus enemigos God himself take out for them porque ellos se olvidaron de su Dios. because they forgot their Lord. Israel se olvidó de Dios Israel forgot God y fue entregado ante sus enemigos. and taken for their enemies. Esto es lo que sucede con la vida de las personas que se olvidan de Dios. Happened with the life that the people that forgot God. En el Salmo 50 y versículo 22 dice: And Psalms 50:22 say, arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, repent all for you forgot me, o yo los despedazaré y nadie los podrá ayudar. and I will tear you apart and no one will help you. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. It is all worried cows that you will catch in the hands of God.
Que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Please take care. ¿O a usted le gustaría caer en las Or manos del if Dios you vivo? like it, Claro que no. really no, right? Esto es terrible. It's terrible. Dios mismo te entrega a tus enemigos. God himself give for our enemies. Por eso la Biblia dice que aunque nos esforzamos mucho, So the Bible also tried it will effort. la Biblia sigue diciendo que nos olvidamos de Dios. The Bible says that we will forget God. Y esto no es un problema físico o mental. It's not a physical or mental problem, Este es un problema espiritual. but it's a spiritual problem. Pero revisemos cuál es el dolor de los que perdieron el camino. But we will search what is the pain of those who lost their way, De aquellos que quedaron separados de Dios. that were separated from God. Ya vimos que Jeremías dice que se habían cometido dos maldades. We will say that Jeremiah have two evil things Se abandonó la fuente del agua viva about the font of living water, y se cavaron cisternas rotas que no pueden retener el agua. and they cried a cistern that they hold no water over. La Biblia está diciendo que aunque las personas se esfuercen mucho, no retienen nada. The Bible said that if the people effort, they don't return anything, Y todo al final cae como si fuera agua retenida en sus manos. and everything will feel like a whole no water. Así que no es mucha el agua. Aunque usted tenga un río enfrente, no puede agarrar mucha agua con sus manos. Isn't a lot of water if you have water in your hand too. Así es como la Biblia describe al ser humano separado de Dios. So the Bible describes the human being separated from God. Jeremías 2:19 dice Jeremiah 2:13 que says la perversidad de las personas the purpose, the greatness with the traerá su propio castigo. have shame you. El haberte alejado de mí te avergonzará, dice. You turning for me, we will shame you. Y verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. And you will see an evil, bitter thing it is. Así que de verdad Dios aborrece el pecado, God don't like the fear, pero también aborrece al pecador. but don't like the sinner too. Nos han enseñado lo contrario We will teach and y nos han dicho es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. God loves the sinner, but don't love the sin. Pero la Biblia enseña que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. That isn't like, and it is the sin and sinner too. Tenemos que entender claramente el dolor de los que perdieron el camino. We will understand the pain that those who lost their way. La vida de una persona que ha perdido el camino The life of a person who lost their way, se resume en una o dos palabras: sum it in one or two words: dolor o sufrimiento. pain or suffer. No hay otra palabra para describir la vida Isn't another word that describes the cuando se ha life perdido el camino de Dios. when we lost the path of God. Y cuando la gente anda extraviada de Dios, agarra lo que sea. And when the people go out for God, give Lo que le venga a la mano, agarra y cree. grasp even that they have it. Son capaces de agarrar aunque sea un manojo de paja. People grasp even a pulling of string. Ah, es que si agarro el manojo de paja voy a estar con Dios. If I have a pulling of string, I will Y abrazan el manojo de paja. and hug the pulling of string Y se duermen con el manojo de paja. and sleep with them. Y es que yo quiero estar con Dios. So I will want to stay with God. La gente que está separada de Dios The people that was separated va a agarrar cualquier cosa. even have a grasp even and a pulling of Lo hacen a través de una creencia a la que se aferran. Por ejemplo, through a belief to which they cling. For example, en Guatemala hay algunas creencias, in Guatemala we have some beliefs. incluso de los que dicen creer en la Biblia. Instant, the people say that I believe in Y God. tal vez alguno de ustedes eso crea también. Someone of you believe that. Algunos piensan que su abuelita los cuida desde el cielo. Someone they thrown that. Eso no dice la Biblia, mi hermano. Isn't say the Bible. My El salmista decía, yo sé a quién tengo en el cielo. I know that I haven't the Y no tengo a nadie más que solo a ti. have anything that Y se refería al Cristo de gloria. the glory Él sí está en el cielo. in the heaven.
Él sí te está cuidando. take care of you, Él sí está intercediendo por tu vida. for your life. Deja tranquila a tu abuelita, por favor. Don't think about your grandmother, please. Por favor, dígale al que tiene a su lado, ya déjala With tranquila. me. No, please, with your grandmother. De verdad, Really? hay gente que dice creer en la Biblia People believe that say that I believe in in y the se aferran a esas creencias. and climb to this culture. Es que yo tengo un ángel en el cielo. So I have an angel in the heaven. Hay un ángel que está conmigo. Is there an angel with me? Otros dicen creer en el karma And others believe in the karma. y lo creen fuertemente. And they believe deeply. A mí me han dicho, pastor, ya vio que se cumple el karma. And pastor, the karma have Me dan pena, de verdad. it could be like worry. La Biblia dice que todo lo que uno siembra es lo que va a cosechar. That we will cry, we will. Pero eso no lo pueden decir, pero el karma sí. But it's that the people don't say that, but the karma, yeah. Es que lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. So if you strain, you will. Ah, pero creemos en el karma, But no en la you will palabra. believe in the karma, but isn't in the word. Así que hay muchas creencias a lo que la gente se aferra, So there are many beliefs that, pero no se dan cuenta que son manojos de paja. but they don't realize that it is a vomit of strain. Hay personas que hacen oraciones a determinada hora del día. There exist people that prayed in the time, La oración por los hijos, the prayer of la oración por el matrimonio, for the marriage, la oración por la familia. for the Y family. las tienen escritas y solamente las leen. Write it and only read. Ni siquiera tienen vida para hacer una oración ellos mismos. It's in life that have their Así que solo las están leyendo. so they only read. Otros más creen Others believes que si cumplen ciertas cosas that if they fulfill se vuelven something, santos. they will be holy. Entonces las mujeres usan vestido largo So the woman get dressed y se dejan crecer el cabello hasta el and piso. their hair is long. Y ahí usted mira y cuando la mira parece la Llorona, ¿verdad? They could be like Llorona, right? Y es que soy And santa. say, I am holy. Hay muchas cosas que se There are creen. many things that we can believe. Pero ¿será eso lo que la Biblia está diciendo? The Bible say that. Otros más dicen, si el profeta me lo dice, entonces lo creo. The prophet said it, I will believe. Y de verdad la gente tiene todas esas The creencias people have many beliefs y creen con todo su corazón. and believe it with their heart. Lo hacen genuinamente. It could be like their hearts too. Otros también le sirven a los demás Or others serves y hacen buenas obras. and do good works. Y no estoy diciendo que eso sea malo, And I don't say that it pero is bad, todo eso, but all of aunque it lo hagan con todo su you corazón, do for all your heart no los puede llevar a Dios. isn't that you return God. Isaías 64 y versículo 6 dice, Isaiah 64 said, estamos todos infectados por el pecado we are infected y somos impuros. and we are impure with the sin. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, When we display our religious deeds, no son más que trapos sucios, they are nothing but falling rot, como las hojas del otoño. like autumn lights. Nos marchitamos y caemos, We winter and fall, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. and our sinners scan us are like the wind. Cuando la Biblia dice aquí que no son más que trapos sucios, When the Bible says that it's nothing but falling en el rot, tiempo de Israel, in the time of Israel, cuando las mujeres tenían su menstruación, women have their no existían las toallas como hoy existen. isn't exist like Así que usaban un trapo para eso. and use a filth Y a eso se le llamaba el trapo sucio. and say like filling rocks. Así que tus actos de justicia son como ese trapo. Your ragers this is Y like manchado your está and con sangre. with blood. Así es la justicia del hombre Like the justice separado de Dios. woman of A eso se refiere la Biblia. It refers to Tú no puedes limpiar nada con ese trapo sucio, clean anything with this porque filling solo lo vas a contaminar de sangre. rock. You will contaminate with Esto blood es lo que la Biblia está that enseñando. the Bible teaches. Todo lo que hagamos Everything that we will do, en nuestro intento por acercarnos a Dios our intent to stay near God, será como ese trapo sucio. it's like that fill rocks.
Las personas entonces siguen buscando el camino equivocadamente. So the people keep looking for the wrong way. Y el escritor de Eclesiastés en su capítulo 3 y verso 11 dijo And the Ecclesiastes chapter 3:11, que Dios lo hizo todo hermoso en su momento, en su tiempo. yet God has made everything beautiful in own moment. Y entonces usan este versículo para hablar de lo bueno que les está yendo el día de hoy. Verse that it is a good time until today. Todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Has made everything beautiful for its Pero own. lo que el escritor está diciendo But the writer wrote a es que Dios sembró la eternidad en el corazón del ser humano. that he's planning eternity in the human heart. Dios sembró la eternidad en el corazón del He hombre. has planning eternity in the human heart. Pero aún así el hombre no puede comprender But even so, the todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. people can see whole scope God's word from the beginning to the end. Lo que este versículo está diciendo que el hombre no puede terminar de entender la obra de The Dios. human don't understand the word, God's word. Sin embargo, Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. But God made everything beautiful in His. Pero el hombre no lo termina de entender. But the people can't see the. Por eso desde el whole- principio todo fue hermoso. For the beginning, it was made everything. El ser humano estaba con Dios. And the human being stayed with God. Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Has made it beautiful. Todo era bueno en su tiempo. It could be everything beautiful. Y vio Dios que era bueno, dice el It Génesis. is beautiful, said in Genesis. Pero el hombre no termina de entender todo esto. The people can sell holes. Las personas buscan un camino por instinto. The people look away, for instance, Siguen la religión, religion, la filosofía, the philosophy, las buenas obras. the good works. Y aunque todo esto sea bueno al final, Even if it is good to the final, no pueden encontrarse con Dios a través de todo esto. they can't find God through these ways. No hay una religión que me lleve a Dios, A religion that I will return with God ni la religión evangélica. isn't the evangelist religion. Solo hay un camino que me regresa a Dios. We will have one path that will Es Jesús, God, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. the living God. La historia The story en Corea del Sur in Korea also de una señora of a lady que llegó a tener 4 hijos. who had 4 children, 2 de ellos eran muy enfermos. and two their sickness people. Y bueno, terminaron muriendo Really, muy jóvenes. they died young, Y le quedaron 2 hijos más. and they only have 2 more Y children. entonces ella dijo, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? So how I can protect my children? No quiero quedarme sin hijos. I don't like. Ya se me murieron 2. I will only have. Así que, ¿qué puedo hacer para que la maldición no alcance a mis otros 2 hijos? I will start what I will can to do. What the course. Y entonces ella decidió construir unas torres de piedra. They built a stone towers. Y dijo, si yo construyo torres de piedra, entonces Dios, el Dios del cielo, los va a guardar. God that the heaven is take care. Y se puso a construir una primera torre de piedra. And she started to build a stone of tower. Y luego dijo, debo construir otra por mi otro hijo. I will build another. Construyó una segunda torre de piedra. And build the second. Y ella se pasaba en ese terreno todo el día, Has and all the whole llevando day piedras para construir las torres. build the stone towers. Porque ella creía que así sus hijos no se iban a morir. That their children they won't die. Así que después de un tiempo, Even the time había construido cientos de torres en aquel terreno. she built many stone towers. Su esposo la terminó abandonando. Her husband abandoned. Ella se puso como loca a construir torres de piedra Crazy build stone towers para que el cielo protegiera a sus hijos. for the heaven protect their children. Y hasta el día de hoy eso sucede en Corea.
So until today, the saucer and Es que esa vieja hizo torres de piedra. the ladies start to build stone towers. Entonces hagamos torres de piedra. So we will make the stone towers. Y los coreanos empezaron a construir torres de piedra Koreans start to build stone towers. para cubrir la maldición en sus generaciones. The course of care, their generation. Y aunque se construyan muchas torres de piedra, If you many builds of stone al towers, final los hijos terminan muriendo. finally the children will die. La gente cree muchas cosas The people believe many things, pensando que ese es el camino para estar con Dios. thinking that it is the way to be with the Pero yo te God. pregunto, ¿será que se resuelve la maldición si hacemos y creemos estas cosas? The course of if we do it and believe this thing, Seguro que no. really no. Debemos encontrar y conocer el camino correcto para regresar a Dios. We will must find and know the right way to return God. Porque solo a través del Evangelio de Jesús como el Cristo nos podemos encontrar con Dios. We will meet God. No hay otra manera. It's another way. La gente hasta el día de hoy está muriendo separada de Dios. People until today we will die without God. Y el único camino para regresar a Dios es Jesús como el And the Cristo. only way to return God is Jesus Christ. Pero la iglesia ni siquiera puede compartir esto. But the church can't even share that. La iglesia ni siquiera puede decir que Jesús es el Cristo. The church can say that Jesus is the De verdad les cuesta. really. Lo único que resuelve el problema del pecado es el Evangelio de Jesús como el Cristo. So the problem is the gospel as Jesus as the Christ. Pero no podemos compartir ni siquiera esto, But we can even share this porque los creyentes no tienen claridad de lo que están creyendo. because the believers are not clear that what they are believing. El único camino para ser libre de Satanás es creer que Jesús es el Cristo. The only way to free from Satan is Jesus Christ. Pero no lo tenemos claro. But we don't have clear. Por eso es que necesitamos el Evangelio todos los días. So we will need the gospel every day. ¿Qué significa entonces que Jesús es el Cristo, el profeta de Dios? What does it mean that Jesus Christ is the prophet of God? Los profetas hablaron lo que Dios decía que hablaran. The prophet spoke what God told. Los profetas no hablaron de lo que ellos querían hablar The prophet don't spoke that they want. o de lo que ellos querían o sentían en ese momento They feel or perceive in their moment. o lo que ellos percibían en su mente o en su corazón. They perceive in their mind and heart. Los profetas mostraban el camino que Dios había indicado para su pueblo. The prophet showed the way that God had indicated to El profeta solo hablaba lo que Dios ya le había dicho. the prophet only spoke what God told them. Así que el profeta indicaba cuál es el camino para regresar a The Dios. prophet indicates what is the way to return God. Cuando Jesús el Cristo vino a la tierra, When Jesus Christ came to the earth, la gente reconoció que Jesús era el profeta de Dios. people recognizes that Jesus is the Christ. En Lucas the prophet of God. 7:16 dice In Luke 7:16, que un gran temor se apoderó de la multitud a great fear stepped to y the alababan a Dios diciendo: and the praise God saying, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. made a prophet has Dios ha visitado a su pueblo. and he has visited Ese profeta era Jesús, his prophet was el Cristo, the Christ, el Mesías, the Messiah, el verdadero profeta de Dios. the King of God. Así que si quieres una verdadera profecía, If you want a really prophecy, busca la palabra de Él. search the word of him. Jesús el Cristo vino para abrir el camino, Jesus Christ came to open the way para que nos encontremos con Dios nuevamente. for us to meet God again. Esto es lo que el pasaje que leímos inicialmente dice. The passage that we will wrote this Él es el profeta que nos muestra el camino hacia Dios. is the prophet who shows us the way. No hay otro camino. It's another way. Jesús el Cristo es el camino para regresar a Dios. Jesus Christ is the way to return God. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 lo dicen. Hebrews chapter 1, verse 1, 2 said, Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. a lot of God spoken many times in the way to our ancestors through their prophets. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. And now these final days he has spoken through his son. Porque Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. God promises everything to the son as the errands. Ahora en estos tiempos Dios nos está hablando a través del Hijo. Now
And this time he has spoken. El mensaje del evangelio es a través de Jesús como el The Cristo. message of the gospel is through Jesus Christ. Yo sé que a muchos les encanta que alguien les dé una profecía. Know that you will like a prophecy. Y sé que lloran cuando les dan profecías humanas. Even they cry when they give human prophecies, Pero sé también que no se conmueven ante la palabra del evangelio. but they don't move about the word of No se conmueven ante Jesús el Cristo, They aren't moved about Jesus. quien en la cruz y la resurrección resolvió todo el problema eterno All the eternal problem, y todos los problemas de esta vida. all the problems of the life. Así que si hay una palabra profética segura, esta es la Biblia, True prophet is la cual hacemos bien en poner atención en nuestros caminos. listen in our ways. Y esa Biblia nos habla de Jesús como el Cristo, The Bible talks about Jesus Christ. como el único camino para que nos encontremos con Dios. We will return to God. Y en estos últimos And tiempos, in this time, Dios nos sigue hablando con este mensaje, continues to tell el mensaje de su Hijo, the message Jesús through como el Jesus Cristo. Christ. Y quiero concluir esta mañana. And I will end them this morning. Las personas en realidad van a seguir buscando por caminos equivocados. People will continue to look for the worn paths. Las personas seguirán agarrando los manojos de paja. They will crowd through, Pero la Biblia dice que hay diferencia entre la paja y el trigo. but the Bible says that exists a difference. Así que espero que usted de verdad pueda agarrar el trigo So I hope that you will stay the y suelte la paja. and you will stay there bone. Y que de verdad pueda aferrarse a la palabra del Señor. And you will climb for God's word. Si hemos creído el Evangelio, If we believe the gospel, sabemos que el único camino es Jesús como el know Cristo. that only the way is Jesus as the Christ. Y toda la vida en la tierra será para preparar su retorno. Life is for prepared here return. His Todo lo que tengo que hacer acá en la tierra es preparar el retorno de Cristo. is up, prepare the return of Christ. Y aferrarme a la palabra profética más segura. And climb to the real prophet. En 2 de Pedro 1:19 dice, In 2 Peter 1:19, tenemos la palabra profética más segura, we have the most clear. a la cual hacéis bien en prestar atención, You will take a listen como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, like a light that shines in the dark place. hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Until the days dales and Christ mornings start shining. El lucero de la mañana es Cristo. The dawn and the El día es Cristo. is Christ. The day Así que nos dejó la palabra profética más segura. we have the true prophets. Lámpara es a mis pies tu palabra, You're like a lamp shining, una luz en mi camino. a light in my path. No necesito una profecía humana. A human prophet. Necesito la palabra profética más segura. True prophets Y esa palabra profética es la Biblia. is the Bible. Debemos volver a la Biblia. Return to the Bible. Oro para que sus ojos sean abiertos al Evangelio de la I Biblia. will pray that your eyes may open to the Y gospel. los bendigo para que toda oscuridad y toda herida sea sanada en ustedes. Made will heal it into you. Y que podamos juntos preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Prepare the return of Jesus Amén. Christ in our days. Vamos a orar. We will pray. Padre, te damos gracias. Thanks God. Gracias por tu palabra, Señor. God for your word. Gracias porque siempre nos hablas Because you always told us. y nos das vida a través de tu palabra. Life through your Gracias, Señor, por cada familia acá representada. all the families that Oro por cada una de ellas, Señor. pray for each one. Y te pido que tú las bendigas, Señor. And God, Que tengas misericordia de ellos. mercy for them. Que hagas prosperar sus caminos, Señor. Prosper their Que bendigas su comunión de familia. covenant of family. Pero sobre todo, Señor, Even que puedan aferrarse a la palabra profética más segura. the true prophet. word. Oro por ellos, Señor. I will pray, God. Y los bendigo esta mañana. Blessing in this En el morning. nombre poderoso de Jesús el Over the Cristo. name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless you. Amén. Amen.